Mi mamá me exigió que le regalara una casa junto a un lago por sus 60 años. Yo llegué con otro regalo. Ella lo tiró a la basura sin abrirlo y me soltó, delante de todos, que yo no servía para nada. Me fui sin discutir. Y al día siguiente, ese regalo terminó en manos de la única mujer que de verdad me ha tratado como hija. Me llamo Victoria. Tengo 32 años y trabajo como especialista senior en una empresa de cosmética profesional de alta gama en la Ciudad de México. Me va bien. También que hace 2 años pude comprar mi propio departamento. Y desde hace semanas traía una idea dándome vueltas en la cabeza. Comprar una casa de descanso, un lugar con agua cerca, para desaparecerme algunos fines de semana, respirar y bajarle al ruido de la ciudad. Me lo imaginaba clarito. Un café temprano, sentada en una terraza, viendo el agua sin prisas, un espacio mío, de esos donde nadie te pide nada. En mi trabajo hay temporadas pesadas, y la ciudad no perdona. Esa casa era mi manera de darme un respiro. Quise contárselo primero a la gente que sí me importa. Pero antes de eso, tengo que explicar por qué. Con mi familia, nada es sencillo. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Después de eso, mi vida se volvió una maleta a medio hacer. 2 meses con mi papá, 2 meses con mi mamá. Y así, una y otra vez. En teoría era justo. En la práctica era agotador. Nunca terminaba de acomodarme cuando ya me tocaba cambiarme de casa otra vez. Mi papá, Roberto, se volvió a casar al año del divorcio. Su esposa se llama Sandra. Y Sandra llegó sin querer ocupar un lugar que no le correspondía. No intentó reemplazar a nadie. Solo estuvo. De verdad estuvo. Sandra tenía un hijo, Diego, 4 años menor que yo. Yo tenía 13 cuando ellos se casaron, y Diego tenía 9. Al principio, pensé que iba a ser rarísimo, pero terminó siendo lo contrario. Sandra era de esas mujeres que te preguntan cómo te fue, y se quedan a escuchar la respuesta. Me ayudaba con tareas, me preguntaba si ya había comido, me cuidaba sin invadir. Y Diego era el hermano que yo no sabía que necesitaba. Molesto a ratos, sí, pero de esos que te jalan a jugar, que te hacen reír cuando estás de malas, que te defienden sin que se lo pidas. Con mi mamá, Patricia, fue distinto. Ella tardó más en rehacer su vida. Se casó 3 años después con Ricardo. Y Ricardo llegó con su hija, Adriana, que era 2 años mayor que yo. Cuando ellos se casaron, Adriana tenía 17 y yo 15. Yo traté, lo juro que traté, pero con ellos siempre me sentí como visita. Ricardo era frío, de esos hombres que te responden con un ajá, sin mirarte. Adriana actuaba como si yo estuviera invadiendo su casa, su espacio, su vida, y mi mamá se iba acomodando a esa dinámica como si fuera normal. Los 2 meses con mi mamá se me hacían eternos. En casa de mi papá y Sandra, yo sí me sentía parte de algo. Había rutina, cariño, chistes en la cocina, tareas en la mesa. En cambio, con mi mamá, todo era tensión. Sentía que caminaba con cuidado, como si cualquier cosa pudiera ser usada en mi contra. A los 16, por fin junté valor y se lo dije. Mamá, creo que quiero vivir con mi papá ya de tiempo completo. Yo esperaba un pleito, un regaño, lágrimas. Pero mi mamá solo asintió. Si eso quieres, Victoria. Y no sé cómo explicarlo sin que suene feo, pero en ese momento vi alivio, como si yo fuera un problema que se estaba quitando de encima. Me dolió, mucho, pero al mismo tiempo sentí una calma que no había sentido en años. Por fin dejé de andar brincando de casa en casa. Me quedé con mi papá, con Sandra y con Diego. Con mi mamá seguí viéndome de vez en cuando, pero cada vez menos. Y cuando Adriana se casó y tuvo una niña, mi mamá se convirtió en abuela de tiempo completo. Fotos, publicaciones, comentarios, orgullo, todo era para su nieta. Yo quedé como un recuerdo que aparecía cuando era conveniente. Me gradué de la preparatoria viviendo con mi papá y Sandra. Ellos me empujaron a estudiar una carrera. Cuando les dije que quería enfocarme en química, me apoyaron sin dudar. Creemos en ti, Victoria, me dijo Sandra una noche. Esto es para tu futuro. Mi mamá ni siquiera fue a mi graduación. La carrera me encantó. La química aplicada a la piel,
a fórmulas, a ingredientes. Me atrapó. Y eso me abrió la puerta al trabajo que tengo hoy. Entré a una empresa grande, y mi sueldo empezó a subir rápido. Me aventé años ahorrando para el enganche del departamento, cuidándome con gastos y siendo constante. No fue suerte, fue insistencia. Durante esos años casi no hablé con mi mamá. Y no porque yo no quisiera, sino porque ella no parecía necesitarme. Estaba metida en la vida de Adriana y en la de su nieta. Yo me enfoqué en construir la mía con la familia que sí me daba paz. Hasta que, hace 2 años, mi mamá me llamó de la nada. «Victoria, te extraño», me dijo. «Creo que deberíamos intentar tener relación otra vez». Me pareció raro, muy raro, pero acepté verla a tomar café. Esa tarde mi mamá estaba diferente. Me preguntó por mi trabajo, por mi departamento, por cuánto ganaba, por si estaba ahorrando. En el momento pensé que quizá quería conocerme de verdad. Me ilusioné. No voy a mentir. Empezamos a hablar más seguido. Cada pocas semanas me llamaba para ponernos al día. Casi siempre, de una manera u otra, terminaba saliendo el tema del dinero. «Ay, hija, ando batallando con la luz. Oye, se me juntó el gas y la despensa». Yo le mandaba transferencias. Cantidades pequeñas, pero constantes. 1,000 pesos por aquí, 2,000 por allá. Pensaba que estaba siendo buena hija, que estaba ayudando. Y ahí estaba yo, un viernes en la noche, en mi departamento, emocionada con lo de la casa de descanso. Quería compartirlo con mi papá, con Sandra y con Diego. Diego ya tenía 28. Vivía aparte, pero seguíamos siendo cercanos. Al día siguiente, el sábado, fui a cenar con ellos. La casa de mi papá y Sandra seguía oliendo a hogar. Esa noche Sandra estaba preparando comida al horno, de esas que llenan la cocina de un olor rico y te hacen sentir que llegaste al lugar correcto. Mi papá me recibió con un abrazo fuerte. Sandra me dio un beso en la mejilla, como siempre. «Traes cara de que traes algo», me dijo Sandra, sirviéndome agua. «¿Qué pasa?» No pude ni disimular la sonrisa. «He estado pensando en comprar una casa de descanso, cerca de un lago. Algo no enorme, un lugar para irme en fines de semana». A mi papá se le iluminó la cara. «Victoria, eso es increíble. Te lo mereces». Sandra sonrió, como si le acabara de contar una noticia de su propia hija. «Qué bonito, de verdad». Yo respiré hondo, como si pidiera permiso. Sé que es un gasto fuerte, pero he ahorrado. Y con mi sueldo puedo pagar un crédito hipotecario. Ya lo estuve revisando. Sandra aplaudió bajito, emocionada. «Estoy orgullosa de ti, hija. Orgullosísima». Lo mejor fue que lo dijeron sin envidia, sin cálculo, sin sentir que yo les debía algo. Platicamos toda la cena. Mi papá preguntó por la zona. Sandra quiso ver fotos. Les enseñé anuncios en el celular, opciones cerca de Valle de Bravo, en el Estado de México, cabañas pequeñas. Nada exagerado. «Esto es una inversión inteligente», dijo Sandra mientras levantábamos los platos. «Y también es tu descanso. Necesitas un lugar donde puedas respirar». Me imagino en la mañana, con café, viendo el agua, dije yo, ya soñando en voz alta. «Suena a gloria», dijo mi papá. Y luego soltó una frase que me dejó pensando. «Tu mamá estaría orgullosa». Me quedé callada un segundo. Ni siquiera había pensado en contárselo. «Voy a cenar con ella la próxima semana», dije. «Se lo digo ahí». La siguiente semana fui a casa de mi mamá. No importa cuántas veces haya ido en los últimos 2 años desde que nos reconciliamos, esa casa nunca volvió a sentirse mía. Mi mamá me abrazó y olía al mismo perfume de siempre. Ricardo estaba ahí, serio, como si yo fuera una interrupción. Adriana también estaba, de visita, con su hija de 11 años, Emilia. «Victoria», dijo Adriana con esa voz alegre que no le creía ni ella. «¿Qué? ¿Sigue yéndote súper bien en el trabajo?» «Me va bien», respondí, sentándome. Emilia estaba coloreando un cuaderno y apenas levantó la vista cuando la saludé. La cena fue lo de siempre, plática superficial. Ricardo hablando de su trabajo,
Adriana quejándose de su esposo porque trabaja mucho, Emilia pidiendo jugo cada 5 minutos. Yo ya no aguantaba las ganas. Tengo una noticia, dije al fin. Decidí comprar una casa de descanso, junto a un lago. He ahorrado y creo que ya es momento. Esperaba una reacción normal, una sonrisa, un «qué padre», algo. Pero mi mamá no sonrió como la gente cuando se alegra. Sus ojos se le prendieron raro. Dejó el tenedor en el plato y me miró como si estuviera haciendo cuentas. «Una casa junto a un lago», repitió despacio. «¡Qué maravilla!». Y luego inclinó el cuerpo hacia mí, como si me fuera a decir un secreto. «Mi cumpleaños 60 es en 4 meses», dijo. «Esto cae perfecto. Podrías regalarme esa casa». Sentí que se me atoró el agua en la garganta. «¿Cómo?», pregunté, sin creerlo. «Regálamela», repitió, como si fuera lo más lógico del mundo. Sería un regalo generoso, y todos podríamos usarla. Tú también podrías ir los fines de semana, claro. Me quedé viéndola. «Mamá, eso es carísimo. Yo estoy comprando esa casa para mí». Su cara cambió al instante. Se le cayó la expresión, como si le hubiera apagado una luz. «¿Para ti?», dijo, ofendida. «Victoria, piensa, sería un lugar para la familia. Ricardo, Adriana, Emilia, todos podríamos descansar ahí». «Claro que podrían ir a visitar», dije con cuidado, «pero yo quiero que sea mía». Adriana soltó una risa corta, como burlona. «Ay, Victoria, tú ganas bien. No seas así con mi mamá». «Esto no es de ser así o no», respondí, sintiendo cómo se me calentaba la cara. «Es una decisión razonable. Una casa es un compromiso enorme». Mi mamá se puso seria, helada. «Quiero que pienses muy bien lo que te estoy pidiendo», dijo. «La familia va primero. Y no se le dice que no a tu mamá así nada más. Yo te di la vida». El resto de la cena fue incómodo. Mi mamá cambió el tema y actuó como si nada, pero yo sentía la tensión en el aire. Ricardo me miraba con desaprobación. Adriana tenía esa sonrisa satisfecha, como si yo estuviera dando un espectáculo. Esa noche, al llegar a mi departamento, me serví una copa de vino y me quedé sentada en el sillón, tratando de procesar. Mi mamá esperaba que yo le comprara una casa. Una casa que, en Valle de Bravo, fácilmente se iba a ir arriba de 5 o 6 millones de pesos. Y mientras más lo pensaba, más coraje me daba. Yo había trabajado durísimo para estar donde estaba. Ahorré, me cuidé, hice planes. Y ella quería que yo simplemente se la entregara, como si mi esfuerzo no valiera nada. También pensé en esas transferencias que le había mandado, en los «ayúdame tantito» de 1,000, 2,000 pesos. En el fondo, yo creía que era amor, pero esa noche me cayó una idea horrible. Tal vez solo estaba midiendo hasta dónde podía sacarme. Cuando terminé mi vino, ya había tomado una decisión. No iba a regalarle ninguna casa a mi mamá. Era inapropiado, injusto y absurdo. Si ella quería una casa de descanso, podía ahorrar como cualquiera. Al día siguiente le hablé a mi amigo David, que trabaja en bienes raíces. «David, ¿te acuerdas que te dije lo de la casa cerca del lago? Ya me quiero poner seria con eso». «Por fin», dijo él, emocionado. «Dime qué estás buscando». Hablamos largo. Le dije que quería algo acogedor, no enorme, con acceso al agua, que se pudiera llegar en un par de horas desde la Ciudad de México si sales temprano y no te agarra el tráfico pesado. «¿Y presupuesto?», me preguntó. Le di un rango claro, lo que yo podía pagar con enganche y crédito hipotecario sin ahorcarme. «Dame chance. Te consigo opciones buenas», prometió. 2 meses después, David me llamó casi gritando por teléfono. «Victoria, ya la encontré. Et lo que me pediste». Fui ese mismo día a verla. Salí de la ciudad temprano, antes de que se llenara la autopista, y cuando empecé a ver árboles y aire limpio, sentí que estaba haciendo lo correcto. Era una cabaña pequeña, 2 recámaras, con terraza alrededor y un terreno bonito. El agua se veía desde la entrada. No era mansión, no era de revista, era perfecta.
El precio estaba en el límite alto de mi presupuesto, pero con crédito. Podía. Me la quedo, le dije a David antes de que termináramos el recorrido. 3 semanas después, estaba parada frente a esa casa, con las llaves en la mano, sintiendo algo que no recordaba haber sentido en años. Una paz orgullosa. Firmé escrituras, terminé trámites y salí con una sonrisa que no me cabía en la cara. Me tomé una foto frente a la cabaña y la subí a Facebook con una frase simple. Sueños cumplidos. Por fin, mi casa de descanso. No pasó ni media hora cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá. Victoria, dijo con la voz dura. Ya vi tu publicación. ¿Por qué no me consultaste antes de comprar una casa? Me quedé mirando el agua, sin creer lo que estaba escuchando. ¿Consultarte? Repetí. ¿Por qué tendría que consultarte? Porque esa casa me va a tocar a mí, dijo como si fuera obvio. Y la verdad, qué bueno que elegiste bien. Esta sí me gusta. Respiré hondo, conteniendo el coraje. Mamá, ya lo hablamos. No te voy a regalar mi casa. Eres egoísta, soltó, cortante. He soñado con una casa así por años. Tú tienes dinero. Esto significaría todo para mí. Y entonces empezó a llorar. Pero no un llanto de tristeza real. Era un llanto de berrinche, depresión. No puedo creer que mi propia hija no haga esto por mí, dijo llorando. Y me colgó. Me quedé un minuto con el teléfono en la mano. Luego lo guardé. No iba a correr detrás de su manipulación. 2 semanas después, fui a cenar con mi papá y Sandra otra vez. Necesitaba contarles lo que estaba pasando. Sandra se puso roja de coraje. Eso no se pide, Victoria. Eso no se exige, dijo. Dime que ni por un segundo lo estás considerando. Claro que no, respondí, pero me está mandando mensajes diario. Mira. Les enseñé el celular, mensaje tras mensaje, que ya estaba cansada de la ciudad, que merecía descanso, que la familia primero, que yo era una mala hija. Esto es chantaje emocional, dijo Sandra firme. No caigas. Mi papá se quedó callado un momento, y luego me miró serio. Tu mamá nunca te puso primero, ni cuando eras niña, ni ahora, dijo. No le debes una casa. Escuchar eso me hizo sentir fuerte, como si me hubieran quitado un peso del pecho. Yo ignoré la mayoría de los mensajes. Solo respondía si no hablaba de la casa. Pero conforme se acercaba su cumpleaños, se puso peor. Faltaba poco más de un mes, y ya me mandaba audios largos, como si estuviera dando un discurso, recordándome todo lo que hizo por mí, y reclamando que yo no era agradecida. Y cuando llegó el día de la fiesta de sus 60, decidí que, de todos modos, le iba a llevar un regalo bonito, algo significativo, pero razonable. Fui a una agencia de seminuevos y compré un coche compacto, rendidor y en buen estado. Nada lujoso, nada de pantallas, ni cosas raras. Solo un coche confiable, bastante mejor que el que ella traía. Me costó alrededor de 280,000 pesos. Todo quedó a mi nombre porque yo lo pagué. Pedí que prepararan la entrega para después de la fiesta. Y las llaves las puse en una cajita bonita, de esas que parecen para joyería. Llegué a casa de mi mamá, y por primera vez en semanas, me recibió con una sonrisa grande. Victoria, mi vida. Ven, dijo, tomándome del brazo. Siéntate aquí conmigo. Te guardé el mejor lugar. Me sentó justo a su lado. Había invitados, vecinos, familiares de Ricardo, gente que yo reconocía de otras reuniones. Todo era risas, música bajita, pastel, fotos. Mi mamá se me acercó al oído y susurró. Espero que tu regalo sí sea bueno. Yo solo sonreí. No dije nada. La fiesta avanzó. Pláticas, anécdotas, gente brindando por ella. Yo me sentía rara, pero me mantuve educada. Hasta que llegó el momento de los regalos. Mi mamá se levantó y golpeó su copa con un tenedor. A ver, atención, anunció. Tengo algo que decirles. Yo sentí un vacío en el estómago. Mi hija Victoria tiene una sorpresa muy especial para mí esta noche, dijo, orgullosa. Alguien se rió, y alguien más dijo, bajito, a ver qué es. Yo vi 2 caras de sorpresa genuina, como si no supieran de qué hablaba. Y entonces soltó la bomba.
Victoria decidió regalarme su hermosa casa de descanso por mi cumpleaños. Hubo aplausos, sí, pero también se sintió una duda en el aire. Una señora dijo, ¿en serio? Y mi mamá, sin dudar, remató con una sonrisa grande. Sí, mi hija es un amor. Yo me quedé congelada. Era una pesadilla. Mi mamá me miraba esperando que yo me levantara a confirmar su mentira. Pero yo no iba a jugar ese juego. Me paré despacio, caminé hacia ella y le puse la cajita en las manos. Las llaves de esa casa no están aquí, mamá, dije, Clara. Pero espero que te guste lo que sí te traje. Su expresión cambió en segundos. De emoción a confusión, y de confusión a furia. Me arrebató la cajita y se fue directo a la cocina. Yo escuché ruido, como de cosas moviéndose. Un invitado intentó suavizar. Ay, no, no, a ver, tranquila, doña Patricia. Pero mi mamá no se calmó. Regresó sin la caja. Lo tiré a la basura, dijo, con la voz helada. Aquí no hay lugar para la avaricia y el egoísmo. Lárgate. Un silencio horrible se apoderó del lugar. Algunos invitados se quedaron tiesos, otros bajaron la mirada. Alguien intentó hacer una broma para romper la tensión, pero nadie se rió. Ricardo y Adriana, en cambio, tenían la cara de bien hecho. Adriana se inclinó hacia mí con una sonrisa fea. «Te acabas de exhibir», susurró. «Qué vergüenza que seas así con mi mamá». Yo no respondí. Sentía las manos temblándome. Me fui a la cocina, abrí el bote de basura y saqué la cajita. Ni siquiera la había abierto. Estaba intacta. Le tomé una foto ahí mismo, con la cajita encima de la bolsa, por instinto, por coraje, por no sé qué. Salí por la puerta principal sin decir una palabra. Cuando llegué a mi departamento, me solté. Estaba temblando de coraje, de tristeza, de todo junto. Le marqué a Sandra de inmediato. Me tiró el regalo a la basura, dije. Apenas contestó. La voz de Sandra se puso dura, indignada. ¿Sin abrirlo?, preguntó. Sin abrirlo, repetí. Y ahí sí me quebré. Le conté todo. Cómo mi mamá anunció frente a todos que yo le estaba regalando la casa. Cómo me humilló. Cómo tiró un regalo de casi 280,000 pesos, como si fuera basura. Le quiero hablar ahorita mismo, dijo Sandra furiosa. Le voy a decir. No, la detuve. Por favor, no. Ya no quiero más drama. Solo ya estoy cansada. Colgué y me quedé sentada con la cajita en las manos. Las llaves seguían adentro. Y pensé, con una mezcla de tristeza y claridad, ¿qué hago ahora con un coche? La primera idea fue regresarlo, buscar un reembolso. Pero luego me cayó otra idea, más simple y más justa. Al día siguiente manejé hasta casa de mi papá y Sandra con las llaves en la bolsa. Sandra abrió la puerta y cuando me vio la cara, se preocupó. ¿Qué pasó, hija? Respiré y saqué la cajita. Esto era para mi mamá, le dije. Lo tiró a la basura sin abrirlo. Y yo quiero que lo tengas tú. Sandra se quedó quieta. Victoria, no, susurró. No puedes darme un coche. Sí puedo, le dije, firme. Tú has hecho más por mí que mi mamá en toda mi vida. Tú sí has estado. Y tú sí mereces algo bonito. Sandra abrió la cajita, vio las llaves, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se tapó la boca con una mano, como si no supiera qué decir. Luego me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Te quiero, me dijo, con la voz rota. Te quiero como si fueras mía. Fuimos juntas a la agencia a recoger el coche. Le quedaba perfecto, compacto, cómodo, seguro. La vi sonreír como niña, y por primera vez en mucho tiempo, yo también sonreí sin culpa. Le tomé una foto a Sandra al lado del coche y la subí a Facebook con una frase que me salió del pecho. Cuando tu mamá rechaza un regalo sin siquiera verlo, se lo das a quien sí sabe amar. Este coche está donde debe estar. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar desde las 7. Era mi mamá. Una llamada tras otra. No contesté. Entonces llegaron los mensajes. Muchos. Victoria, me tienes que dar ese coche.
Era mi regalo de cumpleaños. No puedo creer que me hagas esto. Ese coche es mío. Borré todo sin responder. Ella tomó su decisión en el momento en que aventó el regalo a la basura. Unos días después, yo estaba en mi departamento, llegando del trabajo, tratando de hacerme algo de comer, cuando alguien empezó a tocar la puerta con fuerza. Miré por la mirilla y ahí estaban, mi mamá y Adriana, las dos con la cara encendida. Sabía que tarde o temprano iba a pasar. Abrí apenas. «¿Cómo te atreves?», gritó mi mamá, empujando la puerta. Yo intenté detenerla, pero se me metió al departamento como si todavía tuviera derecho. Adriana se metió detrás y cerró de golpe. «Tú mentiste frente a todos», me reclamó Adriana. «Hiciste quedar a mi mamá como una tonta y luego regalaste su coche». No pude evitarlo. Me reí. Una risa corta, incrédula. «¿Su coche?», repetí. Ella tiró el regalo a la basura, sin abrirlo. «Yo no sabía qué era», se defendió mi mamá. «Debiste decirme». Me encogí de hombros. «Tú me mostraste exactamente cuánto te importo, mamá. Ni te interesó ver lo que te traje. Lo único que querías era la casa». «Eso no es cierto», empezó a decir, pero se quedó a la mitad, como si ella misma se diera cuenta de lo falso que sonaba. Y entonces cambió el tono. Se le fue la lágrima y le salió la amenaza. «Bueno», dijo, fría, «te voy a demandar. Voy a ir a juicio y voy a recuperar ese coche». Esta vez me reí más, pero no por burla, sino por lo ridículo. «Inténtalo», le dije. «Hay testigos que vieron que tiraste la caja, y tengo una foto de la cajita intacta en la basura». Mi mamá se quedó pálida. No lo había pensado. Yo lo decía de broma», dijo rápido. «Pero igual me lo tienes que regresar. Soy tu mamá, no esa mujer». La sangre se me subió, pero hablé despacio. «Sandra me quiere», le dije. «Tú quieres mi dinero. Esa es la diferencia». Mi mamá hizo un gesto como si le hubiera pegado. «Me estás faltando al respeto», soltó. «Yo sí te amo». La miré, sin gritar, sin temblar. «Si me amaras, te habrías alegrado por mi casa. En lugar de eso, quisiste quitármela. Tiraste un regalo de casi 280,000 pesos porque no era lo que tú querías». Adriana se metió. «Estás exagerando. Mi mamá merece más ese coche». Respiré hondo y señalé la puerta. «Ya estuvo. Sálganse, las dos, y no me vuelvan a buscar». Mi mamá siguió llorando. Adriana murmuraba cosas, enojada, pero se fueron. Cerré con llave. Me senté en el sillón y me quedé en silencio. No por tristeza, por descanso. De eso ya pasaron 8 meses. No he vuelto a hablar con mi mamá, con Adriana, ni con Ricardo. Al principio mi mamá me buscó por mensajes y llamadas. La bloqueé. Insistió unas semanas, y luego se cansó. Y mi vida mejoró de una manera que no esperaba. Los fines de semana me voy a mi cabaña. Me siento en la terraza con un libro. Me meto al agua cuando hace calor. Me preparo café temprano y veo cómo cambia la luz sobre el lago. A veces no hago nada, y eso para mí es un lujo enorme. Mi papá y Sandra van seguido. A Sandra le encanta manejar su coche hasta allá. Dice que se siente libre, independiente. Mi papá se la pasa caminando por el terreno, feliz, como si el aire le hubiera quitado años. Diego también va. Lleva a su novia, Renata. Se quedan junto a la fogata asando bombones, platicando de planes, de futuro. Renata es tranquila, buena gente, y ver a Diego así me da paz. El mes pasado Diego me habló con una voz nerviosa. «Victoria, ¿crees que pueda pedirle matrimonio a Renata allá, en la cabaña?» «Claro», le dije sin pensarlo. «Este lugar es para la familia». Lo hizo al atardecer, en el muelle, con el sol bajando sobre el agua. Renata dijo que sí. Ahora están planeando la boda, y Diego me pidió otro favor. «¿Crees que podamos casarnos ahí también?» Sandra ya anda emocionada hablando de flores en la terraza, mesas en el jardín, luces entre los árboles. Mi papá dice que él se encarga de colgar todo, que no me preocupe. A veces pienso en mi mamá.
Me pregunto si alguna vez le cae el 20 de lo que hizo. Si en algún momento le da pena. Si se arrepiente. Pero luego recuerdo la paz que siento ahora. Y se me quita la culpa. No extraño el drama ni las exigencias disfrazadas de familia. No extraño sentir que solo valía cuando yo pagaba algo. Sandra me marca cada semana para platicar. No para pedir. Solo para saber cómo estoy. Mi papá me manda mensajes con cosas chistosas. Diego me manda ideas y preguntas de la boda. Eso es familia. Y lo irónico es que, si mi mamá se hubiera alegrado por mi casa, si me hubiera apoyado como se supone que una mamá apoya, yo la habría invitado. Habría podido ir a disfrutarla, sin ser dueña, sin controlarla, pero no soportó la idea de que yo tuviera algo que no pudiera manejar. El fin de semana pasado, Sandra y yo estábamos sentadas en la terraza al atardecer, con una copa de vino, viendo el agua. Ella me hablaba de un libro que estaba leyendo, y yo solo escuchaba su voz, tranquila, y sentía algo que no se compra con dinero: gratitud. ¿Sabes qué me gusta más de este lugar?, le dije. ¿Qué, hija?, preguntó Sandra, apretándome la mano. Que está lleno de gente que quiere estar conmigo, no de gente que viene a ver qué puede sacarme. Sandra me miró con los ojos suaves, de esos que no juzgan. Te mereces eso, Victoria, dijo. Te mereces que te quieran por ti, no por lo que puedes dar. Y tenía razón. Pasé demasiados años tratando de comprar el amor de mi mamá, mandando dinero, aguantando comentarios, esperando que algún día me viera como hija y no como cajero. Pero hay gente que no cambia. Ahora estoy rodeada de personas que me eligen. Sandra no tenía obligación de cuidarme cuando se casó con mi papá, pero lo hizo. Mi papá pudo haberse quedado al margen, pero se puso de mi lado. Diego celebró mis logros como si fueran suyos. Esos son los que importan. Esos son los que van a estar en la boda el próximo verano, bailando bajo las luces, junto al lago, en mi casa. Mi familia real. Y mi mamá sigue en su casa, con Ricardo y Adriana, manejando su coche viejo, probablemente diciendo que la vida es injusta y que yo soy una mala hija. Pero eso ya no es mi problema. Dejé de sentir culpa por tener cosas que yo misma trabajé. Dejé de pagar para que me quieran. Y dejé de dejarme manipular por lágrimas y exigencias. Por fin mi vida es mía.